Yo soy de una familia de campo, de agricultores. Mi papá era agricultor y pues nacimos así, pues trabajando con la cuma, ¿verdad? Y de hecho aquí ando trabajando todavía, aquí ando en mi cuma, aquí estoy trabajando aquí en la cooperativa Naguera de Jesús, que aquí tengo unas parcelitas para sembrando caña. Y nací en la zona de Oriente, en la zona de Usulután, allá pues en un pueblito, en un cantoncito allá de la montaña, Linares, y los dedicamos a la agricultura, con mi papá y mis hermanos, ¿va? Sembramos maíz, porque en aquella zona casi no se siembra frijol, solo maíz y ayote. Y así fuimos creciendo, estudié en una escuelita allá en los patios Galingagua, allá estudiaba primero y segundo grado, ya fui un poquito grande, ya como de 12 años a la escuela. Y me costó poco aprender porque como ya estaba grandecito, y mis saludos para la maestra, la niña Carmen Castro, si está viva todavía, pues un abrazo desde aquí, desde San Vicente, que fue una excelente maestra y me enseñó muchísimo. Y después fuimos pues a otra escuelita y ya llegando a esa escuelita de la montaña, Linares, los guerrilleros, ya estaba organizada la guerrilla, ya había problemas sociales, ya la guerrilla ya andaba organizada, un poco organizada de cantones que andaban quitando las pistolitas y mataban al que no le entregaba la pistolita. El que no me entregaba la pistola lo mataban. Y entonces mataron a unos señores ahí, mataron a los Callejas, mataron 12 los hermanos Callejas y al papá. ¿Lo vio usted? Sí, no, vivíamos cerca. Yo no lo vi cuando los mataron, pero allí pasaron por la casa el grupo de guerrilleros primero, para la montaña, aquí por San Marco Lempa. Y después volvieron ya como a las 5, a las 6, 5:30, 6, comenzó la gran balacera y mataron 12 de los Callejas, de don Ubaldo Calleja. Las familias solo quedaron las mujeres y uno que se corrió y se escapó. Y bueno, y nosotros estábamos hipotis y ya teníamos un poquito así como curiosidad, que por qué y qué. Y entonces, pero mi papá nunca los dejó meter a movimientos así. Mi papá siempre fue serio, siempre cuidó a sus hijos. Yo le agradezco a mi papá que Dios en gloria lo tenga. ¿Hace poquito murió? Al año pasado, hace un año. Y entonces mi papá nunca los dejó salir así a andar con ellos, a andar en grupos de gente pues buscando pleitos. Y entonces, y en eso que mataron también a don Chemita Sota, a don Pablino Ulloa, y mataron al director de la escuela, que delante de todos los niños, ese lo vi yo. Y estábamos en clase una tarde y llegaron los guerrilleros encapuchados, y de Farabundo Martí mataron al profesor amarrado, lo amarraron debajo de la campana y lo mataron. Y todos los niños... ¿Debajo de la campana? ¿Era una campana? Una campana donde tocan los niños, antes no había timbre. ¿Sí? Antes los maestros era una campana que tenían para salir a recreo, no había timbre, ¿va? Y entonces, de hecho, pues que don Numas Pompilio era el esposo de mi prima Paquita Torres. Don Numas Pompilio, un excelente maestro y director, de esos maestros que no regalan grados. Y por eso lo mataron, porque él no regalaba grados. Y hay que ganárselo. Había que ganárselo. Y entonces, de hecho, pues que el hermano de la Paquita, Vitelio, que me está viendo, llegó mi tía Goyita y le dijo a hablar para que él lo pasaba de 6º a 7º grado. Y le dijo, si gusta, le regalo el título de bachiller. Así, de hecho, le dijo, si gusta, le regalo el título de bachiller, pero él nunca va a ser buen estudiante. Yo le aconsejo que mejor repite el grado y que estudie, se esfuerce más, y así va a llegar a hacer algo en la vida. ¿Estudió de verdad? Y estudió, se sacó licenciaturas en idioma. Sí, le sirvió el consejo. Y por eso lo mataron, porque él no regalaba grado. Porque era bien así estricto, pero era buen amigo el director de la escuela, Numa Pompilio. ¿Y allí le dieron? Allí debajo, y les dijo, recuerdo yo que llegaron de la joya, desde la montaña, de los patios. Si no me equivoco andaba Sánchez Serén, si no me equivoco, unos hipotes, pues le queda el lente, le queda penetrado. Y yo parece que ahí andaba él, porque esa zona era esta zona de Lempa para el otro lado. Y andaban y llegó un montón de gente para matarlo a los Callejas, a Numas Pompilio no. Ellos andaban encapuchados, no los vi yo. Entonces, de allí ya no estudiamos. Tuvimos que ya quedarnos en la casa con miedo y la gente empezó a salirse. Y la gente empezaba a salirse con sus animalitos y la guerrilla huyendo. Y con sus canastas de tomate. Y la gente, gallinas en los brazos, y cuches, y caballos jalando, vaquitas. Y los guerrilleros los devolvían.
los regresaban para que no se saliera la gente. Y entonces, pues después nos dieron chance de salir, los fuimos para un palito de San Agustín. Allá vivimos como 2 años. Y Piolo salió porque no estuvo huyendo en la guerrilla y llegaron a los vencidos al 81, llegaron al pueblito y se hicieron un relajo, mataron mucha gente allí. Y después, cada mes, pasaban una semana peleando con los guardias. Una semana estar debajo de la cama nosotros, escondidos. Y pues yo no me escondía porque a mí me gustaba siempre el periodismo. Siempre buscaba un lugar donde poder ver los guerrilleros cómo peleaban con los guardias y los chaneques. Siempre andaba escondiéndome por allá buscando un escondite seguro donde yo poder verlos cómo se peleaban, ¿va? Y así vi varios episodios de los guardias que mataban guerrilleros en el parque. Cuando se iban arrastrando los guerrilleros, mataban. Una vez mataron uno en el propio parque y que lo mandaron a sacar con un amigo que se llamaba Cristóbal y mataron a Cristóbal los guardias porque no se llevara el muerto. Y ese era del pueblo, Cristóbal, un amigo del pueblo. Y después de eso mataron otro guerrillero, que ese sí vi ese episodio. Había una trinchera nueva en el parque, que los guerrilleros no tenían información de esa trinchera. Entonces a media cuadra. Y una señora en la mañana y dijo, ahí vienen los guerrilleros y un montón de gente corriendo y yo queriendo ver los guerrilleros cómo eran y me quedé observando la curiosidad del bote. Y siempre, como le digo, que la maestra me enseñó muchas cosas, me enseñó a mí la maestra. Me despertó ¿cómo se llama eso? De periodismo. Ah, lo motivó. Me motivó. Que le gustara Porque ella me pasaba a recitar, me pasaba a entrevistar, a hacer números artísticos en la escuela. Sí, yo de 2º grado y yo chuña. Le vio el entusiasmo. Ella me aconsejaba. Entonces viene y aprovechando que estaba en lo mejor de la guerra, yo pues salía a esconderme por allá para ver cómo peleaba. Y miraba los episodios de cómo los guardias se escondían y no se miraba ni un guardia, pero sí mataban guerrilleros cuando llegaban al pueblo. Donde estaban escondidos en las trincheras, ¿de dónde? Y entonces, otra vez que estaba ese guardia allí, Saldaña, por cierto, andaba sin camisa, andaba paseándose por el parque, ahí por la calle. Andaba que de novio una muchacha bonita por ahí y una señora salió por la esquina, la mamá de don Merchón, un patrullero. Salió y le decía, mate, que para que el guardia no entendía ni la veía. De repente lo vio y se zampó a la trinchera y apareció un guerrillero en la esquina. El bulto algo oscuro, como estaba algo oscurito todavía, ¿va? Como a las 5:30, 5 de la mañana. De repente asoma otro y este se pasó para el poste del parque. Y después de eso, el guardia no disparaba. Cuando se empezó a pasar la calle, la esquina, a la mate, ahí le disparó y le pegó en el lomo, quizás porque lo aventó para adelante. Cuando andaba un Fali y una M79 el guerrillero. Y se socó la gran balacera y me fui a esconder yo a la iglesia, porque ahí dormíamos en la iglesia. Ahí dormíamos en la iglesia, eso es lo típico de estas historias que... ¿Qué pueblo vivieron? San Agustín. Y me voy a subir, y yo en ganas de seguir viendo cómo peleaban los guerrilleros y los guardias, me voy a subir donde están todos los santos en reparación, los que están mutilados, los que están macheteados, ¿va? Que están quebrados. ¿Sí? Me voy a subir al tabanco, donde tienen todos los santos guardados y que están en reparación, y se revienta la pata del tabanco ese y me voy con todos los santos, gran ruedazo. Y el padre era americano, decía, Ose, WhatsApp, y decía el gringo, a ver qué diablo decía. Y entonces, y llegó, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me caí, le dije, venite, ¿o te pegaron un balazo? No, y me llevó por allá, y ya me dio de comer, y yo ahí tranquilo, allí iba. Bueno, y esa es una de las historias que yo de cipote viví, pues estaba unos 13 años. O sea, miraba las cosas ya de la guerrilla. ¿Sí? Las 13 años miraba las cosas de la matanza y todo eso, de los guerrilleros, ¿va? Y después de eso allí, pues, un día se tomó el pueblo, los guerrilleros ya en serio. Allí sí ya se tomaron el pueblo, la brigada de esas de Añada Carranza, La Brás, y todos esos grupos que eran bravos de la guerrilla. Le sacaron carrera a los guardias, mataron a un guardia Sorto y se llevaron un sargento, Méndez. Y ahí me agarraron a mí como patrullero, los guerrilleros, porque yo les remendaba los zapatos y las botas a los guardias. ¿Era como de Chori consentidor de? Sí, yo era zapatero. Ah, no. Y entonces, yo vivía ahí en la farmacia, la niña Pilar Castro, la veía en la farmacia, hermana de mi maestra. Y entonces, ahí lo sacó
Juan Flores es enemigo de Marco, y Marco era cuñado de la niña Pilar, vivía con la niña Elena, ¿va? Y entonces el Marco se fue a meter en una cueva donde le había hecho la niña Pilar para esconderse, y ese día la niña Pilar no se fue a meter a ese hoyo, no, que se fue para la iglesia, y entonces el Marco se fue a meter allí, y ya estaba sentenciado que Juan Flores lo iba a matar, el guerrillero, y entonces, el guerrillero, y cuando ganaron el pueblo, venía Juan Flores por allá gritando, y cabalito fue a dar a la farmacia, y tocó la puerta, y yo dije, no vayas a disparar, le dije, y salgan los patrulleros en mano alta, aquí no hay patrulleros, le dije, yo soy zapatero, yo como arreglaba zapatos, yo aprendí este oficio de zapatero, aquí zapatero soy yo, le dije yo. ¿Le tenía la herramienta? Le digo, no. Y entonces sí, abrí la puerta pues, y abrí la puerta, y ¿dónde está el otro? Y le digo a Marco, salí Marco, y cuando Marco sale, le dice el Juan Flores, como eran enemigos a muerte, que ya lo había perdonado en la finca, a ruego de la mujer, y el Marco se acerca, le dice, aquí está, hoy te moriste. Y se tapa la cara, el Marco era negrito y puro chelito. Ajá. Y en eso asomó un señor guerrillero que andaba unas cámaras, que eran manos quemadas, todo esto quemado, aquí la cara, todo feo, así que quemado, pero todo como que le había puesto gasolina. ¿Que andaba grabando? Él era como de la prensa, no sé qué, Sí, el comandante, y le dice, no los maté, son prisioneros de guerra. Y los llevó para la iglesia allá, y de ahí los dejaron ir, como no éramos prisioneros de guerra, ¿va? Y yo les mostré que tenía mis herramientas allí. Y de allí pues los dejaron libres. Y después mataron a Merchón, los guerrilleros. Cuando estábamos en el mite lo fueron a matar al pobre Merchón, el hijo de la señora que le avisó al guardia. Lo mataron, lo acribillaron a balazos. Y bueno, y todos los guardias se fueron a la chingada. Eso no, hasta mi mamá salvó uno, otro lo salvó mi hermano. Les dio ropa de civiles, pues todos los niños que chinearan. Y entre medio que eran batajolas de guerrilleros porque eran miles de guerrilleros. Y entonces nosotros, pues yo no sentía miedo, Sino que curiosidad. Yo tenía curiosidad de andar entre medio de los guerrilleros ahí viendo cómo eran los guerrilleros, y yo tenía la curiosidad de ver que decían que eran brujos, los guerrilleros, que decían animales y atacaban los pueblos. Entonces yo me les quedaba viendo a los guerrilleros y los veía así como los soldados aquí, pero bien armados, así que bien armados. Y de repente pues dije, estos pues no son brujos, estos pues son normales, decía yo en mi mente, no son brujos. Y después de eso pues ya agarramos confianza ahí, andábamos ahí en medio, todos los guerrilleros. El siguiente día apareció un gran montón de guerrilleros para ir a atacar a Berlín. Y entonces asomó un poco de guerrilleros. Pero de Berlín, ¿y ya estaba en Berlín usted? No, en San Agustín. Ajá. Ahí formaron todos como que eran batallones, así como soldados. La guerrilla. Sí, ahí formaron, ¿Antes? sí, miles de guerrilleros. Y entonces dicen que los guerrilleros eran poquitos nombres, allí eran miles, eran cordilleras. Y entonces, pero previo a eso, de que ya habían ganado y todo, yo estuve peleando 3 noches. Me fui a meter en una trinchera por la curiosidad de ver cómo se peleaba, ¿va? Y ahí estuvimos peleando 3 noches, yo así pote, 13 años. 13 años me fui a meter a la trinchera, estaba mi tío, un tío mío, y ahí pasamos 3 días peleando, y cuando dijeron ya se metieron por la otra trinchera, echamos los fusiles a un servicio, y me hice el suizo, yo me pasé por donde estaba la farmacia, allí me hice loco como que no había estado disparando. Ajá. Pero cuando estuvimos disparando y me metí a la farmacia, me subí a una escalera para seguir viendo cómo andaban corriendo los patrulleros, huyendo. Esta anécdota mía pues es grande, a veces uno pues se pone a ver Shirley Kennedy contando esta historia porque son grandes y uno quisiera contarlas más ligero, pero son largas pues. Entonces me subí a la escalera a ver cómo andaban los guerrilleros ahí siguiendo a los patrulleros, y salió Tule, salió Toño el Hacho a buscar a sus compañeros en la mañana, ahí a la trinchera nueva, el parque, y fue a ver Toño el Hacho, uno que era de la Ceiba, Berlín, y cuando llegó a la trinchera, los guerrilleros estaban en la trinchera, y salió corriendo y le daban balacera, y pues corrió como que era chorchíngalo en la calle, corriendo y le daban balacera, le pegaron su riñón en la pata, y Tule, un chiquitillo que andaba un balazo en la mano aquí, se agachó aquí en la esquina, y se metieron a la casa de Tío Brígido, de ahí salieron para arriba, a terminar a Berlín allá fueron a parar. No los agarraron los guerrilleros, se les fueron. Y allá tuvieron que pelear otra vez. Los patrulleros, el grupo de patrulleros de Porfirio de Pan. ¿Conocía a varios de esos guerrilleros usted? No, hombre, yo guerrillero. Bueno, algunos del cantón sí conocía, pero unos 3 quizás.